Mi trabajo son tus derechos. Es importante las transformaciones estructurales de este país. Ser dirigente sindical se ha convertido en sinónimo de llevar un INRI colgado al pecho que dice: se busca vivo o muerto. Del crimen individual han pasado al crimen colectivo y se producen por parte del trípode de la hidra militares, mafia y gobierno y patronos contra el pueblo trabajador que lucha por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. En 1938, mientras se firmaba en Argentina el Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay, que da fin a la Guerra del Chaco, un grupo de empresarios antioqueños y vallecaucanos deciden instalar una planta cementera ubicada estratégicamente en el municipio de Yumbo, la cual inicia producción en el año 1941. El Sindicato de Trabajadores de Cemento del Valle se creó el 3 de marzo de 1944 como respuesta a la necesidad de organizarse para enfrentar una política patronal absolutamente reaccionaria que no solo practicaba la más aberrante persecución, sino que también hacía humillaciones, pagaba ínfimos salarios y no reconocía ni los mínimos derechos, sino que también obligaba a los obreros a que, para cumplir las extenuantes jornadas de trabajo de 12 horas o más, caminaran diariamente 8 kilómetros que hay desde Yumbo a la planta calera. Gilberto Pareja García nos hace un recuento de esta historia del Sindicato de los Trabajadores de Cementos del Valle. Más que un recuento histórico, un diálogo sobre el Sindicato de Trabajadores de Cementos del Valle, fundado en el año de 1944 y que hoy en día es SUTIMAC a nivel nacional y SUTIMAC seccional Yumbo, lógicamente. Esta organización sindical nace producto de las condiciones en que laboraban los obreros en la fábrica de cementos del Valle y que en 1944, por las pésimas condiciones, no solamente de carácter salarial y la falta de estabilidad y otra serie de cosas, sino porque eran obligados a caminar diariamente entre 8 o 10 kilómetros desde el municipio de Yumbo hasta la planta, con el objetivo de que fueran a cumplir sus labores. Entonces, esta primera acción se realiza a partir del 3 de marzo de 1944. Los trabajadores, pues desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción, son fuertemente maltratados por los patronos en esa época. Y cuando estos trabajadores sienten la violencia patronal, la violencia en esas relaciones asimétricas, pues sencillamente se reúnen de manera clandestina y empiezan a darle forma a lo que debe ser una organización. Entienden de manera, diría yo, incipiente, que puede producir la unidad de muchos trabajadores. Ellos entienden de que la única manera de hacer frente a la violencia laboral era a través de una organización. Pero los patronos en ese momento no permitían que los trabajadores hicieran una organización o fundaran una organización sindical. Era perseguido fuertemente, pero los trabajadores de todas maneras en ese momento, en el año 44, 38, 39, estaban decididos a fundar su organización sindical. Y durante varios días, hasta tanto se consigue realmente que se respeten esos derechos y que se otorguen las exigencias que los compañeros estaban pidiendo. Era una época bastante difícil. Ninguna lucha social ha sido de fácil desarrollo o que no haya significado ningún tipo de confrontación con el sistema o con el patrono.
Nuestra organización, en el desarrollo y construcción de su propia historia, ha pasado por varias etapas difíciles que han exigido la mayor frialdad, inteligencia y, como no, la unidad. Los años posteriores a 1948, que es cuando asesinan al líder político Jorge Eliezer Gaitán, así lo demandaron. Para lo cual hubo que hacer una nueva huelga en el año de 1948. Esa huelga de 1948 tuvo una duración como de un mes aproximadamente, y en ese mes pues realmente no se consiguió la firma de una nueva convención colectiva por las condiciones mismas que se presentaban, y por lo tanto hubo un tribunal de arbitramiento. Pero hay que recordar que ese era un momento muy complicado. Ese fue el año del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Y en ese año la conflictividad aumenta. La confrontación es mayor con los patronos y con el gobierno, porque recuerden que esto no es algo aislado al contexto político y económico del país. Ese contexto incide bastante en la lucha de los trabajadores, pero los trabajadores también estaban organizados en ese momento, y es una huelga de muchas enseñanzas, porque a pesar de que les imponen el tribunal de arbitramiento, los compañeros logran avanzar desde el punto de vista ideológico y político. Es tanto así que los compañeros editan su primer boletín, que se denomina Combatiente Proletario, y que también tiene un suplemento ideológico desde el punto de vista de la formación de los trabajadores. A esta huelga se suman los familiares en apoyo a los trabajadores, y esta huelga determina unos mejores niveles organizativos. Es decir, que esa resistencia que hicieron los trabajadores durante esa huelga, y a pesar de la imposición del tribunal, pues sencillamente los trabajadores conocieron un elemento adicional, y era cómo llevarle la información a sus bases, era cómo llevarle todo lo que sucedía desde el punto de vista político y económico, pero también cómo formar ideológicamente a sus bases. Esto es un avance. Se me olvidaba mencionar que al inicio el sindicato se fundó con 130 trabajadores de 150 que tenía la compañía. O sea que nació mayoritario, nació fuerte, y nació sobre todo con principios, con posición de clase, porque había dirigentes como Eugenio Soto, que tenían ya un bagaje político que permitía que las organizaciones sindicales pues tuvieran identidad para realmente crear ese tipo de organizaciones que luchaban no solamente por aumentos de salario, sino por mejores condiciones de vida para ellos y para la población. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el país entra en una confrontación bipartidista, lo que genera una ola de violencia. La Revolución Rusa apenas lleva 31 años. El temor en los países americanos por la expansión de las ideas comunistas generó también la persecución a las organizaciones sindicales. En los años 50 se presenta una situación muy compleja, prácticamente, si no en toda la década de los años 50, por lo menos hasta el 56, fue muy dura la participación. Los sindicatos, sin estar prohibidos legalmente, eran prohibidos en la práctica por las hordas de violencia que existían en esa época y que alcanzaban lógicamente a las organizaciones sindicales, porque desde ya eran acusadas no de ser liberales por los conservadores, sino de ser comunistas, entre ellas este sindicato.
que tuvo un allanamiento, no recuerdo el año exactamente, pero un allanamiento brutal a su sede, donde la saquearon, la destruyeron prácticamente. Entre el año 49 al 56, pues determina una persecución violenta en contra del movimiento sindical. Determina un anticomunismo que lógicamente hace que las organizaciones sindicales retrocedan en ese momento. Sencillamente los trabajadores se dedican a presentar revisiones salariales porque estaban protegiendo sus bases, porque estaban protegiendo su organización sindical, porque estaban acumulando fuerzas y determinando una correlación que permitiera en un momento determinado, pues lógicamente, tener la suficiente fortaleza para presentar nuevamente un pliego de peticiones. Los trabajadores supieron estudiar cada momento político. Los trabajadores supieron dar cada paso. Los trabajadores supieron que la resistencia era fundamental, pero que también existía una alternativa para avanzar. No se quedaron resistiendo, sino que también determinaron cómo avanzar. Por eso en el año 56, especialmente aquí en el municipio de Yumbo, los trabajadores cementeros deciden presentar un pliego de peticiones. Y entendiendo el contexto político y entendiendo que en el país se estaba peleando por elementos económicos, sociales, contractuales, los trabajadores deciden acá presentar un pliego donde llevaban un punto que tiene que ver con la seguridad social y que tiene que ver con el subsidio familiar. Hay una convención colectiva donde el Sindicato de Trabajadores de Cementos del Valle consigue algo que no existía y era lo del subsidio familiar. Creo que fue el primer sindicato en Colombia que logró esa conquista del subsidio familiar. Este logro se vuelve ejemplo a nivel nacional. Otras organizaciones lo asumen e inclusive el gobierno prácticamente se ve obligado a convertirlo en ley de la República. Es así como nace el subsidio familiar después de haberlo conquistado los cementeros. En la huelga del 14 de noviembre de 1959 hay dos importantes logros. Uno es que se consigue que el 70% del recargo nocturno, que es una conquista que aún, a pesar de la ley 50 y de todas las leyes que se han dado en Colombia, aún continúa. Y la empresa quiere quitarla, pero se mantiene. El contexto político en ese momento, como lo hablaba inicialmente, pues era violento. Era violento porque había un golpe de Estado. Ese golpe de Estado efectuado por el general Rojas Pinilla, pues lógicamente también tiene una respuesta de parte de las organizaciones sindicales que salían a marchar en ese momento en contra de este golpe de Estado, pero que igualmente está determinado por decisiones tomadas por tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, y es lo que tiene que ver con la creación del Frente Nacional. Esa creación del Frente Nacional se firma fuera del país. Esa creación del Frente Nacional determina un acuerdo entre liberales y conservadores durante 4 periodos presidenciales, donde se van a alternar todos los cargos desde el punto de vista del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Un acuerdo que afecta el avance de las fuerzas de izquierda, el avance de los trabajadores al interior de esas fuerzas, de ideas totalmente distintas, pero que igualmente determinaron que los trabajadores debían de organizarse de una manera distinta. No quedarnos únicamente desde el punto de vista de las conquistas reivindicativas en las empresas, sino que también se tenía que asistir a la lucha por conquistar gobierno, a la lucha por ser poder en este país. Y el cambio lo determinan no solamente con las presentaciones del nuevo pliego y el avance de los sindicatos, sino también la creación de sus centrales obreras, la creación de
organizaciones más grandes, así como también en su momento lo hizo nuestra organización sindical, los cementeros. Los cementeros, recuerden que tuvimos presencia en la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, FENALTRACONCEN. Entré a trabajar a Cementos del Valle en el año de 1974, tenía un año de trabajo, cuando yo ya era afiliado al sindicato. A los 3 meses de estar en la fábrica me afilié al sindicato. Y en esa huelga nos tocó